Ya sabemos, ¿no?, que con esto de la liga un poco loca, partidos miércoles, sábado, todos los Lunes, equipos martes, les viene, miércoles, jueves, viernes, domingo, sábados y domingos. Y sí que te va pasando factura, ¿no? Y más, como decía Domingo, que hemos tenido el hándicap de que ha habido dos jugadores de la plantilla importantes pues que han estado lesionados, y eso pues ha hecho desgastar a los demás, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, pues igual es ir buscando excusas, pero yo creo que al final pues te acaba matando y te acaba pasando factura, y al final pues te deja cansado. Enseguida iremos con el micrófono inalámbrico de Olga Torres, que es la responsable de balonmano en Aragón Radio. Pero antes me gustaría, ya que están el presidente, el entrenador y el capitán del equipo en la mesa, hablar de más cosas, ¿no? Porque va a haber oportunidad de que hablen los jugadores, de que hablen también los responsables de diferentes equipos, de que tengamos una participación, porque la gente que acude a estos foros, al Foro del Deporte Aragonés, es precisamente para participar en el deporte que le gusta, para preguntar, para expresar su opinión. Pero a mí me gustaría que hiciéramos terapia de grupo, va a ser muy americano, y que, por ejemplo, el entrenador, en nombre del cuerpo técnico, les dijera 4 cosas a los jugadores representados por el capitán, ¿no? Algunas quejas para que... Yo creo que las cosas se hablan, ¿no?, y se comentan y se dicen, y luego el presidente con el entrenador, y el entrenador con el presidente, y los jugadores con el presidente, ¿no? Así intercambiamos terapia de grupo. Se ríe alguno porque esta mañana hemos estado hablando con cada uno de ellos y están todos los que hemos hablado. Pues ahora esta será mañana. Público. Y hemos estado 4 horas, que ha sido bastante largo, ¿no? Pues ahora mira lo que tienes. Entonces, una cámara bueno, yo creo que, bueno, como ha dicho Amadeo, ¿no?, que a todos nos ha fastidiado el no haber hecho el final de temporada que todos hubiéramos querido, ¿no? Y pues mételes caña. Y los jugadores son los primeros que lo saben. Y a lo mejor si llevara más tiempo entrenando, pues podría decirles algo, pero yo he jugado hace muy poco y sé lo que siente un jugador cuando no le salen las cosas, ¿no? O el tema, por ejemplo, de Carlos, que lleva un año muy duro, que está trabajando prácticamente solo y cuesta salir de ahí, cuesta unirse al grupo, pero bueno, está trabajando bien, está intentando pues colaborar, y ahí lo que te digo, ¿no?, que todos son conscientes de que hemos hablado, ¿no?, de que pueden dar mucho más, de que sabemos que es difícil, que la temporada final, tanto física, como ha dicho Amadeo, que ha sido muy larga, muy dura, luego con 2 jugadores lesionados, pues se nos ha hecho a todos muy larga, y sobre todo mentalmente, ¿no?, con tanto partido, con el final de temporada que lo teníamos ahí, al final que se nos escapa, ¿no? Entonces, bueno, como digo, ¿no?, los jugadores son los primeros en saber de que pueden mejorar, y bueno, y nosotros somos un grupo de que tanto jugadores cuando falla como el cuerpo técnico, pues ahí intentamos hacer terapia de grupo un poco todos los lunes, tanto si se gana como si se pierde, ¿no? Entonces, hacerlo público, pues bueno, hay cosas que ya ves, ¿no?, a veces momentos que hacemos cosas bien y otros que a lo mejor estamos mal, y sobre todo estos últimos partidos, que ha sido bastante duro para nosotros, que te sirve la afición en casa, pues a nadie le gusta y a nosotros menos, y somos conscientes de que nos han silbado porque hemos hecho las cosas mal, ¿no? Entonces, bueno, es una motivación extra para intentar el año que viene pues mejorarlo, ¿no? Eso está muy bien. A ver, capitán, ¿y qué le decís a un entrenador novel que ha estado con vosotros hasta hace poco tiempo y que, bueno, pues que a veces le quemaba el asiento, estaba ahí más en la pista que dentro, que fuera? Vétele, que sea más pequeño que él, no te preocupes. Se lo he dicho esta mañana. Pues díselo ahora. Que luego, tiene las cámaras, luego hay represalia, ¿sabes? Que no. Todo lo que se queda pasa como en Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, aquí también. Luego en pretemporada... Venga, métele. Bueno, pues yo creo que cuando hablabas, ¿no?, la culpa la tiene el entrenador. Yo creo que, bueno, pues parece un tópico, pero es verdad, ¿no? Somos todos. Yo creo que para ser su primer año pues lo ha hecho estupendamente. Y bueno, fallos cometemos todos, ¿no? Está claro que él también habrá cometido sus fallos, pero también pienso que la experiencia, pues bueno, pues le irá dando la solución a problemas que igual en momentos determinados no ha sabido encontrar, ¿no? Igual que a nosotros como jugadores, pues la experiencia, pues eso, ¿no?, que siempre te ha ayudado, pues en el caso de Mariano, que será algo similar. ¿Qué pasa, que no le vienen los partidos? Estupendamente. Ah. No, pues eso lo digo en general, ¿no?, que hay cosas que nosotros a veces también... Está sudando, como jugadores se nos escapan, ¿no? Y ahí es, bueno, pues los entrenadores sabrán, ¿no? Luego él a la hora de ver o los entrenadores a la hora de ver el vídeo o comentar el partido, pues bueno, se darán cuenta de los errores, igual que nosotros vemos los partidos, nuestros errores, que son muchos.
y entonces, bueno, pues luego capacitarán o harán el oportuno. ¿El presidente se siente defraudado? Valor absoluto no. Al final, el equipo ha hecho la trayectoria de una persona. El equipo, la mitad nuevo, la otra mitad ya era de la temporada anterior. La media de edad la hemos reducido en 6 años, pues ha rejuvenecido muchísimo y ha empezado pues como una persona. Cuando nace, pues nace con mucha alegría, con mucha viveza, y ha ido poquito a poco al revés. Ha hecho una trayectoria pues natural, que no es la que nos ha gustado, evidentemente, pero no se le puede achacar a nadie del equipo, a nadie que no se haya trabajado. Y cuando digo a nadie, me vais a dejar los jugadores que ponga el primero a Mariano. Lo ha hecho cuando era jugador y lo sigue haciendo de entrenador. No vamos a decir el horario que lleva porque, como le tuviéramos que pagar horas extras, pues se quedaría una parte importante del presupuesto, ¿no? Pero es que las cosas, cuando a alguien se le cae un balón de las manos, pues la culpa es de todos. Como dice Mariano, hemos perdido, hemos jugado mal, pero es que se le cae el balón no lo tira, se le cae. Es un accidente y ha habido partidos pues que ha habido muchos accidentes. El primer partido fatal fue la primera eliminatoria de Europa. Pasamos vergüenza todos, los primeros los jugadores y luego los que estábamos allí con ellos. Y otro de los partidos malísimos, quizá el peor que hemos visto aquí, fue contra Cuenca. Pero pues es que esto es deporte, ¿no? Cuando decimos Ciudad Real no ha perdido ningún partido, claro. Ciudad Real lleva en la élite pues 12 o 15 años, tiene un equipo con un presupuesto pues que cuadruplica el nuestro, es el mejor de Europa y hay equipos en Europa por encima del presupuesto de Ciudad Real, pero como equipo es tremendo y tiene jugadores que resuelven solos, los nuestros también. También pueden resolver un partido solos, pero si fallamos penaltis, si, como digo, se nos cae el balón de las manos, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que procurar que no pase, pero no es por un problema de entrenamiento. Mariano en los entrenamientos, pues alguna vez me imagino que habrá salido enfadado, pero habitualmente dice que juegan todos porque bueno, entre otras cosas porque no tiene más jugadores, Mariano, pero que juegan todos porque todos entrenan bien, con intensidad, con ganas, pero bueno, es el deporte. Yo siempre digo que cuando veo una crisis, yo veo una oportunidad, incluso una solución de los problemas. Quiero decir que todo este que se está contando, que se está comentando, que todos los que están en esta mesa y los que luego van a hablar están haciendo un ejercicio de autocrítica importante. Caramba, qué bueno es hacer una autocrítica de esas características con un presidente nuevo, con un entrenador nuevo, con los problemas que ha habido a lo largo de la temporada de las lesiones, con una plantilla también que no puede competir económicamente con las más importantes de la Liga Sobal y sin embargo se ha terminado séptimo, que se da como, caramba, decir hemos terminado séptimos, qué mal al final, pero todo se puede arreglar y se puede solucionar desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, que quizás se pueda uno sentir decepcionado, pero al fin y al cabo el margen de mejora es muchísimo y se puede trabajar desde cierta tranquilidad. Sí, pero además yo es que soy de los que pienso que la suerte existe. Hay que buscar, hay que trabajar, cada mañana hay que levantarse y la suerte existe. Cuando la suerte no te acompaña, pues pasa lo que pasa. Insisto, además es que el equipo ha funcionado cuando todos pensábamos que no iba a funcionar tan bien. Ha funcionado muy bien cuando todos pensábamos que se tenían que adaptar los jugadores, que tenían que acoplar gente que vino aquí sin conocer el idioma, que tuvimos que poner una profesora de castellano para que, casi todos hablaban inglés, para que ellos aprendieran el idioma. Y sin embargo parece que entendían mejor por señas que luego hablando en castellano, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco hay que especular con cosas raras, es que no las ha habido. De verdad, si hay una cosa que tiene este grupo, es que yo no he oído en ningún momento, no lo diría tampoco, pero diría una vez he oído, pero no he oído nunca que haya habido un problema en un entrenamiento. Este grupo no ha tenido ningún tipo de problemas, al revés. Y eso es quizá lo que llama la atención, es decir, un grupo muy integrado, que se llevan todos de maravilla y que a veces pues no saben las cosas. Bueno, pues trabajaremos para que... Dicen que cuanto más se entrena, mejor salen las cosas. Pues vamos a ver si entrenamos más. Por supuesto que sí. Ahora, antes de pasar